La arquitectura mesopotámica. La arquitectura mesopotámica que ha llegado a nosotros es escasa debido a la pobreza de sus materiales. Se hicieron grandes construcciones, pero nunca llegaron a tener el carácter monumental de Egipto. La arquitectura se caracteriza por el uso del ladrillo de adobe, que es barro secado al sol, de pequeño tamaño. También del arco de medio punto, que es una estructura semicircular que se apoya en dos soportes, y de la bóveda, que es un techo curvo que cubre un espacio. El barro no podía quedar al descubierto, por ser un material muy pobre y porque se deshacía, lo que obligó a revestir las construcciones con materiales más ricos, como el mármol o el alabastro, que es piedra caliza translúcida. Las paredes interiores también se decoraban con relieves y pinturas. Los principales edificios eran los palacios y los templos. El templo, llamado Zigurat, era una torre escalonada, dispuesta para que la divinidad pudiera descender del cielo a la tierra. Eran torres de 3, 5, 7 y más pisos, compuesto por plataformas escalonadas con un templo en la cúspide, y se ascendía por grandes escalinatas exteriores. También era utilizada como observatorio astronómico. Se encontraban dentro de la ciudad de los vivientes y estaban dedicados a sus dioses. Los palacios. Englobaban las habitaciones de los monarcas, harenes, oficinas, almacenes, cuarteles, residencias, etc. Se levantaban sobre terrazas de ladrillo, a las que se subía por escaleras y rampas. Las puertas estaban flanqueadas por esfinges y las paredes interiores se adornaban con pinturas al fresco. El arte en Egipto. La arquitectura. La arquitectura egipcia se caracteriza por los siguientes rasgos: el tamaño colosal de sus construcciones, el uso de enormes sillares, que son bloques rectangulares de piedra utilizados para las construcciones de muros, las construcciones adinteladas, un tipo de arquitectura realizada con soportes verticales sobre los que se coloca una pieza horizontal o dintel, la utilización de la columna, que es un soporte vertical de forma cilíndrica que se emplea para sostener techos, arcos, etc., como elemento sustentante. La columna más utilizada fue la columna protodórica, la cual tenía un fuste, que es la parte central, cuadrado, un capitel, que es la parte superior, en forma de ábaco, y una base sencilla sin decoración. El material más utilizado por los egipcios era la piedra. Las construcciones más importantes fueron las de carácter religioso, como los templos, y funerario, como las tumbas. Su monumentalidad pretendía expresar la grandeza y el poder de los dioses y los faraones. Los templos. Los templos estaban dedicados a los dioses. En ellos vivían sacerdotes, que eran los encargados de honrar a los dioses, preservar el templo, administrar las tierras que le pertenecían y supervisar la labor de los campesinos. Para honrar a las divinidades, los fieles celebraban procesiones y ceremonias en los templos, pero tan solo podían acceder a determinadas partes, ya que la imagen del dios se mantenía siempre oculta a sus miradas. El templo era un recinto sagrado, el hogar de los dioses, pero también un lugar de conocimiento, en el que se realizaban observaciones astronómicas y cálculos matemáticos. Se estableció el calendario y se estudiaban las técnicas constructivas e hidráulicas. También poseía enormes extensiones de tierra y recaudaba impuestos de los campesinos. En la entrada de los templos se construían una avenida de esfinges, que eran enormes estatuas hechas de piedra, que representaban animales fabulosos, con cuerpo de león y cabeza humana. Esta avenida conducía a un patio sin techo y con columnas, lugar hasta el que les estaba permitido llegar a los fieles. Desde este patio se accedía a una sala cubierta, también con columnas. En el fondo del templo se encontraba el santuario del dios, al que solo entraban los sacerdotes. Los obeliscos. Los obeliscos es otra representación religiosa destacada. Eran una columna alargada de forma cuadrangular, que se elevaba sobre una base de mayor tamaño. En ella se esculpían inscripciones jeroglíficas que indicaban el faraón que lo había encargado,
y el dios al que estaba dedicado. Su función era conmemorar a una persona ya fallecida. Un ejemplo de ello sería el de Ramesiún, ordenado construir por Ramsés II. Otra arquitectura destacada sería la arquitectura funeraria. Para los egipcios, que creían en la vida más allá de la muerte, la tumba era tan importante como el templo. Las mastabas. Fue el primer modelo de tumba para faraones y personas destacadas que elaboraron los egipcios durante el periodo arcaico y el imperio antiguo. Eran sencillas construcciones rectangulares y de escasa altura que escondían una cámara funeraria bajo el suelo. Las pirámides son el monumento funerario más conocido de esta civilización. Comenzaron a elaborarse en la dinastía III como una construcción fúnebre exclusiva para los faraones. Era una construcción de grandes dimensiones. Servía como morada eterna de los faraones. En ella se guardaba la momia, que representaba el espíritu del difunto. Las tumbas podían tener forma de pirámide, como las de Keops, Kefren y Micerinos, conocidas como las pirámides de Giza. De pirámide truncada, cortada por el extremo superior, también denominadas mastabas, o de pirámide escalonada, como las del faraón Zoser, en Sáqara. Dentro de las pirámides existen gran cantidad de salas y pasillos que tenían finalidad de camuflar el camino que conducía a la cámara mortuoria del faraón, donde se escondían fabulosos tesoros. La construcción de las pirámides era dirigida por grandes arquitectos. Y una tercera construcción sería el hipogeo. Para evitar frecuentes saqueos y robos de las tumbas, se construyeron los hipogeos, unas grandes cámaras funerarias ocultas bajo tierra y profusamente decoradas con pintura. El conjunto más interesante se encuentra en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, en el que destaca la tumba de Tutankamón, hallada intacta en 1922. Estas grandes tumbas estaban reservadas al faraón, su familia y los altos funcionarios. El resto de la población era enterrada bajo la arena del desierto.